del libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra del Señor dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaban sentados junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para callarse, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús respondiendo, deteniéndose, mandó llamarle, y le llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en su camino. Con estos versículos le damos el lugar al pastor para el sermón de esta mañana. Bien, hermano, damos gracias a Dios por el día de hoy. Seguimos hablando del Evangelio de Marcos, seguimos entendiendo un poco todo lo que estaba sucediendo. Ya Jesús está en camino precisamente a Jerusalén. Eso es una de las cosas que hemos estado hablando. Y todas las enseñanzas que viene trayendo acerca del reino de Dios, cómo el reino de Dios, uno puede realmente ser partícipe del reino de Dios. También Marcos viene en todo este andar de Jesús. Estamos mirando que Él se acerca precisamente llegando a Jerusalén. Tiene este encuentro con este hombre, con Bartimeo. Esta es una historia que estoy seguro que muchos de ustedes conocen, o que la mayoría de ustedes conocen. Pero es una historia que tiene una serie de enseñanzas que creo que son muy importantes al día de hoy. Es una historia que nos ayuda a nosotros como creyentes, ¿no? A poder afirmar nuestra fe y a poder vivir también con esa humildad, pero también poder vivir clamando, en este caso, al Señor. Y vamos a estar examinando el texto, vamos a tratar de irlo exponiendo y poder entender quién era en este caso este hombre, Bartimeo, cuál era su condición social. Yo creo que su condición social aquí juega un papel también muy importante, que está en contraste también con el joven rico, y a su vez la manera en que él clama, lo que él pide, también entra en contraste con lo que la semana pasada estuvimos hablando de los discípulos, lo que anhelaban los discípulos. Recuerden que los discípulos anhelaban ser parte del reino, pero ¿de qué reino? ¿Se acuerdan? De ese reino mesiánico terrenal, al cual era la esperanza judía. Pero este hombre usa frases que son interesantes y vamos a ver cómo él tenía una esperanza en ese Mesías, pero ese Mesías que venía a transformar vidas espirituales. Déjenme aclarar algo que creo que es importante. De manera general, el pensamiento judío tenía la esperanza mesiánica del restablecimiento del reino, en este caso en la tierra, y era ese reino donde él iba a venir a reinar. Sin embargo, a pesar de todo eso, dentro de la sociedad judía había quienes tenían una esperanza clara acerca de quién era el Mesías. Y tenemos que entender esto, ¿no? Porque de alguna manera nos va a mostrar cuál tiene que ser también nuestra esperanza al día de hoy. Quiero que vayamos todos al texto junto ahí. Dice
el Evangelio de Marcos capítulo número 10, versículo 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Una de las cosas interesantes que encontramos en este caso, en el texto, ¿no?, es precisamente esa fe que clama en medio de la necesidad. Y en más de una ocasión hemos estado hablando acerca de que muchas veces nosotros somos dados a clamar a Cristo cuando tenemos necesidades, cuando estamos atravesando problemas, y hemos enfatizado en que a Cristo nosotros debemos de clamar no solamente cuando estamos en necesidad, sino en todo tiempo. Yo creo que el cristiano en todo tiempo tiene que tener una búsqueda constante del Señor. Pero este es un clamor que es un poco diferente al que muchas veces nosotros estamos mirando desde nuestra perspectiva, o sea, de nuestra como cristianos. Este es un hombre que tiene una necesidad real, una necesidad en este caso que habla acerca de él, de que era ciego. Y lo interesante es la expresión que él utiliza. Él comienza diciendo, o sea, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora vamos a ver la palabra hijo de David. Pero primero quiero que veamos la palabra que está usando cuando ten misericordia de mí. Esta palabra está expresando precisamente una compasión divina. Es la misma palabra que, por ejemplo, se utiliza en el Salmo 51. Si vamos hasta el Salmo 51, versículo número 1, estoy leyendo la versión de las Américas. Dice, estas son las palabras que decía o expresaba también David. Dice estas palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. O sea, cuando él dice, ten misericordia de mí, la raíz de la palabra que está usando, recuerden que esto es el Nuevo Testamento está en griego, pero cuando usted va a la Septuaginta es la Biblia hebrea traducida al griego, utiliza la misma palabra, ten misericordia de mí, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Esta es una expresión que hablaba de este hombre, en este caso mostrando la necesidad de que Dios tuviera compasión de él. Es la compasión que es divina, que solo Dios puede tener, y él estaba clamando a Jesús, entendiendo desde su entendimiento que Jesús era aquel que podía restaurarlo, aquel que podía precisamente tener misericordia. Es esa misericordia a la cual él estaba clamando. Cuán bueno es que nosotros también, cuando vayamos al Señor, aprendamos a pedir esa misericordia. Decirle, Señor, ten misericordia de mí. Entendiendo que cuando estoy pidiendo esa misericordia, habla de esa necesidad que tenemos nosotros como creyentes. Usted y yo. Vivimos muchas veces el cristianismo y nuestras vidas sin entender cuán necesitados somos de la misericordia de Dios. No un día, no cuando estoy atravesando por un problema, sino que cada día necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Y esa es la pregunta que uno siempre tiene que llegar y ir donde está el Señor. Porque generalmente decimos, Señor, ten misericordia de mí. ¿Cuándo? ¿En qué momento lo decimos? En necesidad, ¿no? Pero el creyente debe de ir en todo tiempo pidiendo misericordia de Dios. Cada día, en cada momento, Señor, ten misericordia
de mí. ¿Lo hacemos nosotros? Esto es lo que estaba haciendo aquel hombre. Aquel hombre tenía una situación real. Era ciego. Estaba ahí a la orilla del camino. Y necesitaba de la misericordia divina en este caso. Pero lo que podemos... ¿Y por qué decimos que es la misericordia divina? Porque evoca una expresión donde dice, hijo de David. O sea, él estaba hablando de esa esperanza mesiánica. Él estaba reconociendo a Jesús como el Mesías que podía restaurar todas las cosas. Él estaba esperando a ese Mesías que podía ayudarlo en su necesidad. Y por ende, cuando usamos y entendemos la manera en que clamaba, ten misericordia de mí, una expresión que es utilizada para con Dios, estaba reconociendo que Jesús también era Dios. Ese Mesías que podía absolutamente restaurar todas las cosas. Evocando pasajes como Jeremías. Si ustedes van a Jeremías, capítulo número 23. No sé si Ruth me puede ayudar. Jeremías. Les leo, capítulo número 23, versículos 5 y 6. Dice estas palabras. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Y él reinará como rey. Actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada. Israel morará seguro. Y este es su nombre, por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Miren, esta era la esperanza que movía en este caso a David, a Bartimeo. Esta era la esperanza que le estaba dirigiendo a ver en Jesús cuando está diciendo hijo de David. Lo estaba mirando como ese Salvador que él tanto necesitaba. Y es el mismo Salvador que necesita hoy el mundo. Y el único Salvador para el mundo. Por eso es que nosotros tenemos que entender, porque muchas veces somos muy dados a juzgar a las personas cuando están en sus delitos y pecados, sin entender que un día nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tenemos que entender que todo ser humano necesita de la misericordia y la salvación de Cristo. Que todo ser humano necesita a Cristo para poder ser salvado. No algunos, todos tienen la misma necesidad. Todos tienen la misma necesidad. Y como creyentes, nosotros debemos entonces de aprender también, en este caso, a tener misericordia de nuestros hermanos y de aquellas personas y orar para que el Señor salve a todos aquellos que Él tiene escogidos de la eternidad. Estas son oraciones que no hacemos tampoco, hermano. Oramos quizás por la salvación de algún familiar nuestro, ¿sí o no? Con honestidad. O sea, pregunto, todos creemos, y voy a llevarlo a un marco pequeño, todos creemos que las personas que viven en esta ciudad necesitan a Jesucristo. ¿Lo creemos firmemente? Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por las personas de esta ciudad para que el Señor tuviera misericordia? ¿Cuándo fue? En esa oración privada y personal.
o porque el Señor tuviera misericordia de ese vecino suyo, había antes un jueguito que se llamaba Vecino Infernal. Nunca vieron ese jueguito. Nada, el vecino infernal era tremendo. Hay veces que tenemos un vecino que le zumba el mango. Incómodos, vaya, voy a hablarle. ¿Sabe? ¿Alguna vez ha orado para que el Señor tenga esa misericordia de él? Porque al final tiene la misma necesidad que usted de ser salvado. Y esta era la necesidad. Esta es una necesidad universal del ser humano. La Biblia nos enseña que todos estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, hermano. Absolutamente todos estamos perdidos. Que no hay ni un justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Y esta es la condición de este hombre. Pero su situación, él pudo entender la necesidad que tenía y clamar y reconocer que en Jesús podía ser salvado. En Jesús podía tener esa sanidad. Porque es en Cristo donde nosotros podemos hallar. Ahorita cantábamos este himno de Victoria en Cristo. Y una de las cosas que siempre cuando canto ese himno, siempre, cuando habla a los enfermos sanó, dice, cuando vi que a los enfermos sanó, clamé por sanidad para mi alma. Yo siempre medito cuando oigo canto ese himno y eso, clamé por sanidad para mi alma. Y esa es la sanidad que tenemos que anhelar. Y esa es la sanidad que necesita el ser humano. Sanidad del alma. Porque está muerto en sus delitos y pecados. Tenemos que reconocer, hermanos, nuestras necesidades más profundas. Aprender a callar el orgullo y clamar a Jesús sabiendo que Él es el Mesías que puede tener misericordia de nosotros. Esto era lo que aquel hombre estaba haciendo. Pero lo más interesante, lo hizo a pesar de la oposición que tenía. Fíjense como dice la historia. Dice, cuando yo que era Jesús, el Nazareno comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué dice el versículo 48? Dice, y muchos, ¿qué hacían? Le reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más. Vamos a entender un poco el contexto. Saber que los ciegos, las personas que tenían impedimentos físicos de manera general, eran personas marginadas por la sociedad. Se consideraban personas que estaban maldecidas, que sus enfermedades o deformaciones eran a causa del pecado. Y por lo tanto, la sociedad donde crecían los tiraba literalmente a un lado. Vivían de limosna, vivían dependientes de lo que las personas pudieran darle. Esto es lo que estaba pasando con la vida de este hombre. Y cuando él ve en Jesús, que oye que Jesús está pasando, y él sabe que Jesús es el único que puede resolver el problema tan grande que tenía, él comienza a clamar. Pero al momento, todo el mundo decía, oye, cállate, chico. Si él fuera el rico, fíjense que el rico no pasó mucho trabajo para llegar a hablar. Como que le decían, entra, ven para acá. Esa es la mentalidad nuestra muchas veces. ¿Entienden? Unos sí, otros no. Pero a pesar de todo, y posiblemente los apóstoles estaban diciéndole a los, cállate, no grites más. Pero a pesar de todo,
¿Qué sucedió? Él perseveraba. Él perseveraba porque estaba necesitado. Él tenía esa necesidad y no le importaba cuánto podría ser marginado. Simplemente clamaba y clamaba y clamaba. Y les pregunto, hoy en día nosotros enfrentamos nuestras críticas, nos desanimamos cuando tenemos obstáculos o respondemos con mayor clamor y fe, sabiendo que Dios honra la perseverancia. ¿Qué hacemos? Dejamos que las presiones, porque en este caso la presión que tenían él, en este caso Bartimeo, era, cállate. Pero él, a oído sordo, él sabía cuál era su necesidad. ¿Usted entiende cuáles son sus necesidades espirituales hoy, sí o no? Amén. ¿Sí las sabes? Sabe que usted es una persona totalmente dependiente de la gracia de Dios. Usted no entiende eso, ¿no? 100%. Usted permite que el ámbito que le rodea, el mundo, es quien le está diciendo, cállate, no hables más, no pidas más nada. Y muchas veces oímos al mundo y no perseveramos en busca de poder ser satisfechas nuestras necesidades espirituales. O sea, muchas veces preferimos escuchar lo que el mundo nos susurra y dejarnos arrastrar por las presiones antes de perseverar en la fe. Pero a pesar de todo, este hombre perseveró. Y esto es algo que las Escrituras nos enseñan reiteradamente. Si ustedes van al libro de Santiago, hermano, a ver si Ruti me puede ayudar. Santiago capítulo 1, los versículos 3 y 4 nos dicen estas palabras. Y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. De manera que tenemos que aprender a ser pacientes y esperar y perseverar precisamente en el Señor. Miren, hermano, después que este hombre reconoció a Jesús como ese Mesías que podía satisfacer esas necesidades, y a pesar de toda la oposición, porque esto hay que verlo muy en contraste con, en este caso, con el resto de los discípulos, porque una de las cosas que nos llama la atención es que a pesar de toda la multitud, Jesús se detiene para atender la necesidad de aquel hombre. Del hombre que ya les dije que era qué cosa, marginado. Pero el Rey de Reyes, el Hijo de David, se detuvo para prestarle atención a lo que nadie le presta atención. Jesús estaba atendiendo, ¿se recuerdan las enseñanzas del reino? La semana pasada estuvimos hablando que tenemos que aprender a servir a quienes, a los más grandes, a los más pequeños. Y esto es una muestra práctica
del reino. Lo que estaba siendo desechado por la sociedad era lo que Jesús estaba atendiendo. Y una y otra vez reiteramos esto. Jesús para nosotros tiene que ser nuestro supremo ejemplo. Iglesia, prestemos atención a los más pequeños, aquellos que realmente tienen necesidad. Dejemos de esperar y confiar en nosotros mismos. A pesar de todo, Jesús prestó atención. A pesar de tener obstáculos, a pesar de que todo lo que estaba sucediendo, Jesús se detuvo. Dice estas palabras, llamándolo. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y oigan esto, y llamando al ciego, diciéndole, anímate, levántate que te llama. ¿Hay algo aquí extraño? ¿No notan algo extraño aquí? Esta misma gente que están diciéndole, después que Jesús le dice, llamadlo, dice que estas personas comenzaron a decir, oye, anímate que... ¿Y quiénes eran los que están diciendo, anímate que el maestro te está llamando? Los mismos que le estaban diciendo, cállate. Esto, hermano, esto es psicología de masa, aunque usted no lo crea. La gente así se mueven las personas. Y nosotros, el creyente, no puede dejarse mover por esa psicología de masa, donde todo el mundo comienza a ver que esto es, si a alguien se le ocurre, no sé, esto no tiene un color muy definido, ¿no? Bueno, esta pared es blanca. Es blanca, pero todo el mundo empieza a decir es verde. Y si usted dice que es blanca, ¿qué pasa? Se busca un problema porque es lo que todo el mundo dice. Y el creyente no puede dejarse arrastrar por esa psicología. Porque hasta ese momento ellos decían, oye, cállate. Pero de buena primera dijeron, ven que te está llamando. Qué bueno que nosotros podamos animar siempre a las personas lejos de ser de obstáculos, ¿verdad? Y no dejarnos precisamente tampoco arrastrar por toda la psicología de masa. Antes bien, tener principios que sean los que nos muevan. En este caso, tener los principios del reino de Dios para cada uno de nosotros. No podemos ser barreras, hermanos, para el clamor de otros. Antes, más bien, seamos mensajeros y animemos a otros a conocer a Jesús. Todos necesitan conocer a Jesús. Todos, absolutamente todos. Desde los ladrones y los criminales, desde aquellas personas que más mal nos han hecho, necesitan de Cristo. No hagamos más separación. Todos son necesarios, todos necesitan acerca de Cristo. Y usted necesita a Cristo. Y de la misma manera que Cristo llamó a este hombre y dijo, llamadlo, Él nos llamó, pero también hay personas que están esperando escuchar ese llamado. Y usted y yo somos los instrumentos para ir y hablarle acerca de lo que Cristo quiere hacer con ellos. De que Jesús tiene misericordia. De que Jesús puede perdonar. Porque ahora vamos a llegar allá. De que puede cambiar precisamente su vida. Seamos, hermanos, entonces, partícipes del reino y no simples espectadores. Continuando con el texto, dice estas palabras. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate que te llama. Oigan esto, porque para mí esto es importantísimo. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. ¿Qué es lo que está interesante para mí acá? Dice el texto que arrojó su manto, posiblemente su única posesión, porque era donde ellos se sentaban a poder pedir limosna.
de las pocas posesiones que pudiera tener era precisamente el manto. Y arrojó el manto y fue donde estaba Jesús. Dejó, usted dice, un manto. Jesús le dijo al hombre rico, vende lo que tienes y sígueme. ¿Qué dijo aquel hombre? Voy a perder mucho, no puedo. Este decidió perderlo todo por tal de seguir a Cristo. ¿Qué está dispuesto usted a perder por tal de seguir a Cristo? ¿Qué está dispuesto a perder? Porque cuando estamos hablando de ese manto, estamos hablando que ese era su cama, su abrigo, el lugar donde se pedían las limosnas, su seguridad terrenal. Su seguridad terrenal. ¿Estás dispuesto tú a deshacerte de tu seguridad terrenal para ir a la Jerusalén celestial? Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga? Dice, y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboni, que recobre la vista. Jesús le está preguntando, ¿qué quiere que haga por ti? Él podía haberle dicho, bueno, dame dinero para comer. Es una buena observación. Podía haber, que normalmente esto es lo que ellos hacían. Pedían dinero para poder subsistir. Pero entendía que su necesidad mayor no era lo que nosotros creemos que también es nuestra necesidad mayor, que era material. No, su necesidad era la vista. Es decir, Señor, que recobre la vista. Y Jesús le responde de esta manera, vete, tu fe te ha sanado. Marcos está dejando claro, ha estado dando las enseñanzas del reino, pero ha estado dejando claro que Cristo, en este caso que Jesús, es ese Cristo que estaba esperando Israel. Es ese Cristo que puede restaurar todo lo que se ha perdido a causa del pecado. Y fíjense las palabras que le dice, tu fe te ha salvado, te ha sanado, perdón. Le dijo Jesús, dice, y al instante el ciego recobró la vista. Voy aquí a un punto que creo que es importante. Creemos firmemente que Jesús tiene autoridad para sanar. Para sanar en el momento que Él quiera y cuando Él quiera y a quien Él quiera. Lo que no creemos es que nosotros podemos manipular al Señor como nosotros querramos, o culpar a la persona de decirle no tienes fe, porque el Señor es soberano y actúa como Él quiere y en quien Él quiere. ¿Entienden esa verdad, verdad? Pero más que esto, lo que más me llama la atención de esto, ¿saben qué es? La respuesta después del ciego. Dice, al instante el ciego recobró la vista. ¿Y qué pasó? Y lo seguía, se convirtió en un seguidor de Jesús. Y esto me habla
que no solamente hubo una sanidad física, sino también espiritual. Porque en definitiva, el problema mayor que tenemos o que tiene el ser humano es el pecado que le aqueja. Es el pecado, hermano. Por eso es importante poner nuestra fe en Jesucristo. Solo Cristo puede perdonar nuestros pecados. Solo Cristo puede restaurar nuestra alma. Y todo ser humano necesita que Cristo le perdone. Todo, ya lo dije ahorita, hace un rato. Todos sin excepción. Todos los que estamos acá necesitamos de la gracia y el perdón de Cristo. Todos necesitamos ser restaurados por Él. Todos, absolutamente todos, tenemos que clamar desesperadamente para que Él tenga misericordia de nosotros. Miren, Bartimeo es un emblema de la condición humana y de la obra de Cristo. Un ciego que ve. De mendigo, en este caso, se convirtió en un seguidor. De alguien marginado, se convirtió en un hermano. Y de un excluido por la sociedad, en un discípulo o un seguidor. Esto es lo que hace Jesús. Aquellos que no tienen a Cristo son mendigos. Necesitan ser restaurados, perdonados, para que se conviertan en discípulos. Si tú aún no has clamado, clama como lo hizo este hombre. Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Porque soy un miserable pecador. Si ya tú ves, si ya tu vista fue recobrada, porque en definitiva las Escrituras nos enseñan que mientras no tenemos a Cristo somos ciegos. Pero si ya tú ves, libera tu capa, deja tu capa. O sea, deja aquellas cosas que son prioridades materiales y persevera en la oración y camina con Jesús cada día. Si ya ves, es lo que tienes que hacer. Por último, hermano, es tiempo de que nosotros miremos a nuestro alrededor y podamos identificar a aquellos mendigos espirituales, aquellos ciegos que necesitan escuchar la voz de Jesús. Hoy tú y yo somos mensajeros. Somos mensajeros. Y no podemos ser obstáculos en el camino de otros. Antes bien, debemos de proclamar el Evangelio de Jesucristo a toda persona, rico, pobre, de cualquier clase social, tienen necesidad de Cristo. Y Cristo, y solo Cristo, es la solución para su ceguera espiritual. Que Dios nos ayude, hermano, a no ser de obstáculos, sino ser facilitadores. Que Dios nos ayude a deshacernos de las capas, esas capas que son nuestro sostén terrenal, y tengamos dependencia de Cristo. Que el Señor nos ayude, por último, a ir y ser pregoneros y paladines de la verdad del Evangelio. Y que cada día podamos ir
a nuestro Padre Celestial diciéndole: Señor, ten misericordia de mí. Necesito de tu perdón. Que Dios le bendiga, hermano. Y el que tiene oído, que oiga. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, por enviar a Jesús a la cruz, por hacerte, Señor, hombre, para restaurar todo lo que se había perdido. Gracias porque un día éramos ciegos como Bartimeo. Pero en tu gracia, Señor, decidiste salvarnos y mostrarnos cuán necesitados estábamos de tu misericordia. Ayúdanos a clamar por misericordia, Señor, todo el tiempo, sabiendo cuán pecadores somos delante de ti. Padre, te pido que nos ayudes absolutamente a todos nosotros a no ser de obstáculos a otros para llegar a Jesús. Antes bien, ser facilitadores, ser portavoces del Evangelio. Sosténnos en tu gracia, Padre Celestial. Sosténnos en tu amor y tu misericordia. Señor, y si hay algún ciego espiritual, te ruego que tú le abras los ojos para que pueda clamar a ti, ten misericordia. Llévanos, Señor, con bien hacia nuestros hogares y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén.